Después el Estado de México, Ecatepec, Chimalhuacán, Tlalnepantla. El mapa de los feminicidios se ha extendido velozmente, sobre todo a partir de 2008. Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa. En los últimos años, otros estados se han sumado a este terrible mapa del feminicidio en México. San Luis Potosí, Quintana Roo, Yucatán y ahora Puebla, que es el caso que nos ocupa. 68 mujeres han sido asesinadas, 6 de ellas universitarias, solamente en lo que va del año. Más de 400 mujeres en el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle. Ahí debe haber una responsabilidad que no se está asumiendo por parte de las autoridades. Este incremento sostenido del feminicidio en México alertó a los organismos de derechos humanos del país y a los internacionales. Esto generó una oleada que empezó a proponer una nueva legislación. En 13 estados se propusieron reformas a los códigos penales que incluyeran la tipificación del feminicidio. No en todos los casos ha sido eficiente, por cierto. Por ejemplo, la tipificación del feminicidio en el Estado de México deja tantos huecos, tiene tantas posibilidades de distintas interpretaciones que no ha cumplido realmente con su función para atacar el problema de frente y para abatir la tremenda impunidad que hay en este caso. Pero Puebla es precisamente uno de los estados donde el Código Penal no reconoce todavía el feminicidio, a pesar de que ya es una realidad, una trágica realidad en el estado. En muchas ocasiones, aunque las leyes cambian, trasladar del papel a la realidad ha resultado en un fracaso. Las cifras siguen incrementándose. La flechita terrible de la estadística sigue apuntando hacia arriba. Es decir, las autoridades no solamente han sido incapaces de meter a los criminales que atentan contra las mujeres a la cárcel, sino que también han sido incapaces de proteger a las mujeres y a las niñas, porque ojo, la mayor parte de estos delitos, el 60% de los feminicidios está dirigido en contra de mujeres menores de 30 años, específicamente entre los 11 y los 30 años. Han habido en muchos lugares de nuestra geografía unas poderosas respuestas ciudadanas. Hay organizaciones que han hecho una fuerte presencia, que han logrado presionar en algunos casos excepcionales a las autoridades para que se haga justicia, aunque desgraciadamente no es la regla. Sin embargo, a pesar de este clamor, a pesar de las marchas, de los desplegados, de las protestas, de la organización potente que está surgiendo, todavía el grito de las ciudadanas ha sido insuficiente para poner un freno, para levantar un muro en contra de los feminicidios. ¿Qué es lo que falta? Necesitamos hacer que nos escuchen. ¿Cómo lograrlo? Cada vez tendremos que ser más creativas, tendremos que ser más creativos, imaginativos, más organizativos, gritar más fuerte. Tenemos que lograrlo. Tenemos que hacer que el Estado, las autoridades de los 3 niveles sean capaces de protegernos como mujeres en contra de este tipo de crímenes que están dirigidos específicamente en contra de las mujeres del país. Un poco a nombre personal, pero también siendo él un colaborador de múltiples colectivos feministas y de la lucha contra la violencia contra las mujeres, de la violencia que cuesta la vida
de mujeres allá en el estado de Veracruz, que es un estado que sangra y nos duele tantísimo, y que estamos tan cerca porque estamos dándonos cuenta de que estamos compartiendo el mismo mecanismo de odio, de exclusión y de violencia que nos está lastimando tanto. Entonces Patricio Monero mandó este mensaje para solidarizarse con esta movilización y con las familias y cada persona que está sufriendo la violencia en estas circunstancias. Adelante. Desde el convulsionado estado de Veracruz, con su gobernador en fuga, mandamos muchos saludos a todos ustedes, a los que se manifiestan hoy en Puebla contra la violencia a las mujeres, contra los feminicidios, contra la complicidad de las autoridades, contra la falta de justicia. Nos unimos a su exigencia precisamente de justicia, a su exigencia de seguridad. Vivimos en un estado también azotado por los asesinatos, por los crímenes contra mujeres y contra jóvenes y contra básicamente todo el mundo. No sabemos exactamente qué tenemos que hacer, y sabemos que a quienes debemos de exigir justicia, pues lo podemos hacer, pero seguramente no tendrá mucho resultado, puesto que nuestras autoridades no son parte de la solución, sino parte del problema. Pero pues seguimos juntos tratando de encontrar soluciones, y tratemos todos y todas de cuidarnos. Abrazos. Te voy a pasar a Carmen. Espérate que va a bajar un texto. Ya estamos todos en vivo. O sea, ¿nos están viendo? Sí. Hola a todos. Les mando. Muy buenas tardes a todas, a todos. Sumo mi voz a las muchas voces que están en este momento en esta Casa Juárez. Nos sumamos desde luego a este llamado a la sociedad mexicana, a Puebla, a todo el país, por el tema de los feminicidios, el tema de las muertes y asesinatos de mujeres y de niñas. Este concepto que se acuñó hace algunos años, este concepto que conocemos como feminicidio, y que lleva implícita la idea de la violencia en contra de las mujeres, que puede terminar precisamente con sus vidas. El feminicidio, que es este fenómeno que va de la mano de otras muchas formas de violencia en contra de las mujeres, violencia psicológica, violencia física, tortura, dominación, todo lo que involucra precisamente un tema profundo, una raíz profunda que nos acompaña como la humanidad. Estamos hoy sumándonos con muchas otras personas, organizaciones, gente que dice: esto no puede ser más, esto no puede seguir ocurriendo en México, no puede seguir ocurriendo en Puebla. Estamos hablando de cifras que incluso son distintas. Las informaciones oficiales van por un lado, el refugio independiente de organizaciones y víctimas, de familiares de víctimas, nos da otras cifras. Son cifras, números que representan vidas, biografías, mujeres, familias, personas, gente, sociedad. Hoy es muy importante hacer un acto en el camino para plantearle al Estado, al gobierno, a la sociedad misma, una respuesta frente a este tipo de fenómenos. Hemos oído testimonios desgarradores, como los que se pudieron escuchar a través de esta vía de Skype hace unos minutos, las madres narrando las historias de muerte de sus hijas, y lo que representa finalmente una inacción del Estado, una inacción, una omisión, una incapacidad de las autoridades que están obligadas a investigar y a sancionar a los responsables. Simplemente diría que estamos frente a un tema que nos cruza de lado a lado en México, un país
tan dolido como el nuestro, país en el que llevamos el recuento de los muertos de los últimos años por decenas de miles de hombres y de mujeres que han perdido la vida en situaciones de violencia en México. Poner la mirada en Puebla es fundamental. Colocar el tema de Puebla a la cara de México y del mundo es fundamental. Es Puebla, es Veracruz, es Michoacán, son desde luego las mujeres de Ciudad Juárez. Es un problema que involucra a toda la nación. Creo que este encuentro, esta manifestación, este caminar con el propósito de reunirse en un punto y hablar del tema, analizar el tema, denunciar el tema, es muy importante. Hay en los últimos años un conjunto de nuevas normas, de nuevos reglamentos, de códigos penales que involucran el feminicidio. Hay avances en lo que corresponde a la comprensión del fenómeno a nivel mundial. Se han acuñado conceptos, las Naciones Unidas y los grandes organismos internacionales han colocado ya la manera de narrar y de entender un fenómeno que involucra precisamente este tipo de acciones en contra de las mujeres. Historias que una a una se pueden ir contando, una a una podemos ir deteniéndonos en cada uno de los casos, en cada una de las circunstancias. Estamos escuchando en esta plaza momentos dramáticos, momentos que nos ilustran y nos despejan la mirada precisamente sobre el tipo de violencia que puede haber en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Lo que puede significar una violencia prolongada en la vida de una persona, una violencia que puede estar desde el momento en que se es niña, adolescente, mujer, y encontrar al final de su vida misma la violencia como espejo y como retrato inabarcable. Creo que la posibilidad de escuchar estas voces nos despierta la necesidad mayúscula de manifestarnos como sociedad. Creo que el hecho de que las organizaciones y quienes hayan convocado precisamente a esta manifestación que cruza por las víctimas, por las universidades, por las organizaciones, por las personas que se han dedicado directamente a tratar el tema de la violencia con las mujeres como tema principal. Estamos frente a un asunto que podría o debería activar los mecanismos del Estado con las herramientas que, como digo, se han dado en los últimos años en los códigos y en las leyes de nuestro país. Una alerta de género no es un chiste, una alerta de género es una posibilidad. La sociedad frente a las autoridades. Estamos contrastando en las últimas horas las cifras oficiales y las que puede ofrecernos la mirada independiente. Si seguimos cerca reportes que en las últimas horas han dado, la suma no termina. Hoy mismo, como la prensa da a conocer allá en Puebla, en Teciutlán apareció muerta una mujer que fue apuñalada. Estamos siguiendo de cerca este caso y los otros casos de decenas de casos que han involucrado la muerte de mujeres en Puebla en este 2016, solo en 2016. Pero hay que decir que están las mujeres asesinadas cuyo número se ha acumulado en los últimos años y que la impunidad ha sido tristemente la marca. Casos como el de Huachinango, que también se reporta en la prensa poblana. Una madre que lleva una semana sin saber de su paradero, sin saber del paradero de su hija, después de que fue llevada o levantada, como dice la jerga, después de haber llevado a sus hijos a la escuela. Ahí la cifra suma ya 77 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Dónde están estas mujeres? La cifra es absolutamente inadmisible. Muertes en más de 400 o 500, como cifra digo, en casos que se van reportando de forma desagregada, de forma independiente y que nos permite hablar precisamente de estos crímenes en este último año de 2016. Casos que en una ocasión han merecido la atención de la Fiscalía Especial, han abierto algunos procesos
no hay sentencias, son procesos abiertos, algunos medianamente atendidos, otros simple y llanamente en el olvido. La alerta de género, que es un tema que obliga al Estado a activar los mecanismos de los que dispone, es algo que regatean los gobiernos. Los gobiernos, como el poblano o muchos otros, hacen hasta lo imposible por no activar esta alerta de género, porque es reconocer y aceptar que han sido omisos e ineficientes. Este tema es un tema que, insistir, debe ser activado a la brevedad. En datos que podemos tener a nuestro alcance, nos habla del incremento de estos feminicidios que han ido mostrando grados de violencia, grados de violencia extrema, que desde luego nos hablan de una descomposición muy importante en fragmentos de nuestra sociedad. Hay incluso el componente de la delincuencia organizada que también opera en estas circunstancias. Violencia que está asociada a la trata de personas, violencia que está asociada a llevarse a niñas y a mujeres a circuitos de criminalidad que en muchos de los casos terminan precisamente con sus propias vidas. Organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, defensores y defensoras de derechos humanos y una parte de la prensa que da seguimiento, que continúa informando, que continúa dando cuenta precisamente de estos actos criminales. Y una sociedad pasmada de pronto frente al número de casos o activa también, como lo vemos esta tarde. Estamos viendo datos generales de nuestro país, cifras que nos puede ofrecer el INEGI u organizaciones que permiten tener algún retrato o algún pulso precisamente de los niveles, de los indicadores que podemos tener en el país sobre estos temas de feminicidios. Yo simplemente diría desde aquí, enviando un gran abrazo, enviando nuestra solidaridad a los hombres, a las mujeres, a las madres, a los hermanos, a las hermanas de aquellas que han perdido la vida en circunstancias de violencia extrema. Nos sumamos, como digo, a estas voces, valoramos en su alcance, en su significado, en su trascendencia, que una sociedad se organice, que una sociedad salga a la calle, que una sociedad levante la voz, que una sociedad diga hasta aquí. En este hasta aquí estamos, en esta voz que se junta esta tarde en Puebla. Hay que unirnos todas y todos en un llamado que va dirigido a las autoridades, pero va dirigido a nosotras y a nosotros mismos. Desde aquí envío un fuerte abrazo a todas, todos. Estamos siguiendo de cerca este encuentro, agradecemos que ocurra y les deseamos esta tarde. Estamos finalmente contribuyendo todos con una expresión, con una declaración, con un pensamiento, con una reflexión, con un decir hasta aquí. No queremos una mujer o una niña más asesinada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lidia Cacho, soy periodista y defensora de los derechos humanos. Gracias por invitarme a participar con ustedes en el día de hoy, con este grupo de colegas, activistas, hombres y mujeres. Me encantaría estar con ustedes en persona, asuntos de salud me impiden hacerlo. Pero quiero contarles un poco el contexto por el cual estoy aquí compartiendo con ustedes algunas ideas. Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua, comenzaron desde 1993, a un año de la gubernatura de Francisco Barrio, del Partido Acción Nacional, no podemos olvidarlo. Fue justamente una mujer, Esther Chávez Cano, la que comenzó a documentar en un pequeño cuaderno los datos, edades y condiciones en que todas las mujeres y niñas eran asesinadas en ese entonces. Ella fue la primera que nos enseñó cómo documentar. En ese entonces, durante una entrevista, yo era una joven reportera, Esther me dijo: a las mujeres las asesinan los hombres, a los hombres los asesinan los hombres, los datos no mienten. La diferencia es que a ellos los matan por dinero, por poder.
por vínculos criminales. En cambio, a la mayoría de las mujeres las matan por desobedecer al mandato machista, por desear el divorcio, por denunciar a un esposo violento. Las matan los hombres que quieren ser sus dueños, que quieren ser obedecidos, que rechazan los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Durante casi 11 años, los asesinatos y desapariciones de mujeres en el norte del país, tanto el PRI como el PAN y el PRD hicieron caso omiso a las investigaciones y llamados de todas las organizaciones feministas que documentaban lo que desde hace 23 años las periodistas especializadas comenzaron a advertir públicamente como un fenómeno creciente. El resultado del machismo cultural, de la discriminación entre hombres y mujeres y de la incapacidad y la falta de voluntad de las grandes televisoras y de los legisladores y de la gente con más poder para prevenir este tipo de crímenes específicos que se basan en la discriminación contra las mujeres. Hoy estamos aquí en Puebla, presenciando un fenómeno muy similar al de Chihuahua. Y 23 años después corroboramos que lo que las valientes mujeres defensoras de derechos humanos de todo el país y, claro, de Puebla, nos han advertido, se ha convertido en realidad. Hay una oleada de misoginia de la Iglesia, de todo el mundo, que está en contra de los derechos de las mujeres. De norte a sur de la República, ningún estado se salva de tener cifras que llegan a los cientos de mujeres y niñas asesinadas por negarse a obedecer, por negarse a casarse contra su voluntad, a tener sexo contra su voluntad, porque los asesinos insisten que ellas deben obedecer y saber quién es su propietario. Ellos las eligen. Ellas no tienen derecho de elegir. Desde hace años, la falsa solución de los gobiernos ha sido invertir recursos públicos en campañas que culpabilizan a las víctimas e invisibilizan a los victimarios. Las campañas dicen: no salgas sola, no salgas de noche, no uses minifalda, no te expongas, no camines sola en las calles de tu ciudad, no bebas, no permitas que te golpeen o violen como si las mujeres lo permitieran, no salgas sola de la universidad, no te arriesgues a ser parte de las estadísticas, como si ser ciudadana y tener un país fuera arriesgarse. En suma, las campañas contra la violencia feminicida en todo México les han dicho a diario a las mujeres y niñas: no existas, no ejerzas tus libertades, porque los hombres son salvajes y nadie puede hacer nada contra ellos. Porque no hay poder ni voluntad del Estado para dirigir las campañas contra la violencia hacia las mujeres a los responsables de ellas. A esos algunos hombres agresores que eligen asesinar para limitar los derechos de las mujeres, a quienes ellos consideran de su propiedad, a quienes ellos consideran ciudadanas de segunda clase, periodistas o defensoras incómodas. Es cierto que el panorama es aterrador, pero si me permiten, hoy, aquí en la plaza, quiero pedirles un momento de esperanza. Hace 10 años, su exgobernador Mario Marín se coludió con el crimen organizado, me secuestró, mandó torturar y encarcelar para ocultar los crímenes contra cientos de niños y niñas desde 3 años hasta 16 años que fueron utilizados para la pornografía infantil. Niñas que fueron asesinadas por intentar denunciar, niñas compradas y vendidas para ser explotadas sexualmente. Entonces, miles de personas, mujeres, hombres, niñas y niños, salieron como hoy a las calles de Puebla. Sin conocerme a mí ni a las pequeñas víctimas, defendieron los derechos de ellas y ellos y de periodistas como yo. Gracias a su persistencia, hoy tenemos leyes contra la pornografía infantil que no existían. Tenemos leyes contra la trata de personas y varias sentencias importantes. Se descriminalizó el periodismo gracias a su esfuerzo. Y hoy, el líder de esa banda criminal, a quien Mario Marín defendió, Jan Sucarcuri, está purgando la condena más larga e importante de Latinoamérica: 113 años en prisión por explotación sexual de niñas y niños. Es un caso ejemplar que muchos jueces ahora han aprendido a juzgar en diferentes estados de la República. El comandante que me torturó y que, según denuncias, también torturó a varias personas en Puebla, está hoy en prisión
y estamos a punto de lograr la primer sentencia de un policía poblano por tortura a una mujer. Sabemos que no todos han pagado todavía por sus delitos en esta red criminal, pero nadie ha dicho que el caso está cerrado. Sabemos que no es cierto y seguiremos persistiendo. Yo estoy convencida de que sin la solidaridad y el activismo de ustedes en Puebla, tal vez yo no estaría viva para seguir testificando y diciendo la verdad. Miles de trabajadoras y trabajadores de la maquila que han sido defendidos por ustedes no tendrían derecho si no fuera por la persistencia y la paciencia. Muchas víctimas no estarían libres si no fuera por su ayuda. Hoy tenemos leyes contra el feminicidio, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es un instrumento efectivo que incluye prevención, atención y justicia. Y en lugares como Chihuahua, donde parecía impensable, hoy hay casos ejemplares donde esta ley está funcionando, gracias a la unión, a la fuerza de la sociedad civil, junto con jueces y ministerios públicos que han aprendido la lección y que quieren también hacer justicia. Estos ejemplos nos dicen que no todo está perdido y me parece que es muy importante recordar hoy aquí en Puebla que no todo está perdido y que hay mucho por ganar todavía. Esta manifestación, que es plural sin duda, en la que convocan hombres y mujeres de todas las áreas de la academia, del activismo, estudiantes, jóvenes, personas que pertenecen o no a diferentes visiones políticas o religiosas, están aquí en la plaza, juntas, haciendo un llamado para que miles de padres, hombres, hermanos, abuelos, esposos e hijos se sumen de una vez por todas y además de exigir justicia, les digan a los otros hombres, a aquellos que violan, que golpean, que maltratan, que discriminan y que finalmente asesinan a las mujeres, que este en realidad es un problema de los hombres, que también los hombres pueden y deben resolverlo de la mano y acompañando a todas las mujeres que lo entienden y que encuentran y saben cuál es la solución. Porque durante más de 30 años, miles de mujeres lo han hecho con claridad, entereza y jugándose la vida por las demás mujeres, niñas y niños. Es tiempo de los hombres. Me parece que Puebla es el primero y debe ser el primero de muchos estados que demuestre que les toca a los hombres acompañar a todas las víctimas, que el problema del feminicidio, de la violencia contra las mujeres, es un problema que crean millones de hombres y que también tienen que resolver millones de hombres junto con las mujeres. Tenemos que educar a los hombres de una forma distinta, ciertamente, y a las mujeres también. Pero cuando se trata de un estado de emergencia por feminicidio, no estamos solamente hablando de educación, sino de impartición de justicia. Necesitamos escuchar las voces de más hombres como ustedes, que digan con nosotras, como hoy digo yo, nos queremos vivas y necesitamos a más hombres que se sumen a esta revolución por la igualdad, la dignidad y contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Muchas gracias, les acompaño. Saludos.